Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, muchísimas gracias por el tiempo que hemos pasado en este lugar para la honra y la gloria de su nombre. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección de su Espíritu. Gracias, Padre, por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias por cada persona que escucha este mensaje en cualquier lugar. Ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Prepárenos, Dios. Haga posible que su verdad se anide en nosotros y nos cambie y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana hemos trabajado con la serie Un refugio para la familia. Alguien dijo que todo lo que comienza termina. Y gracias a Dios que esta semana termina, porque mañana yo felizmente, si Dios lo permite, regreso a mi casa. Me encanta estar en mi casa, aunque tenga que volver a salir otra vez y otra vez y otra vez. Viendo toda un pantallazo de lo que hemos visto en la semana, hemos visto que Dios está interesado en la familia. Dios está interesado en su familia. Dios quiere trabajar con su familia. Decíamos al principio de la semana que el libro de Apocalipsis es parte de la literatura conocida como literatura apocalíptica y que la literatura apocalíptica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no ve y lo que el hombre no conoce. Así que decíamos también que la apocalíptica bíblica está presente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando usted comprende la apocalíptica bíblica, entiende lo que Dios ha revelado para que el hombre tenga esperanza, el hombre tenga consolación, certeza, certidumbre, seguridad, confianza. La vida del cristiano que conoce a Dios, que conoce a Jesús, y que entiende y comprende las señales de los tiempos, que de alguna manera conoce la apocalíptica bíblica, es una vida de seguridad. Sabe de dónde viene, dónde está y para dónde va. Y sabe que el mundo no está abandonado a su suerte. Dios tiene el control de todas las cosas. Aunque parezca lo que parezca, el Señor Jesús ya triunfó. Murió en la cruz y lo sepultaron, pero resucitó y ahora intercede por nosotros. Y así como se fue, de la misma manera vendrá a buscarnos otra vez. De modo que el cristiano que conoce la palabra tiene tranquilidad, tiene esperanza, tiene certeza. Es solo un hasta luego. Muy pronto el Señor vendrá para recogernos y llevarnos a la patria eterna. La iglesia triunfará porque Cristo triunfó. Decíamos que cuando vamos al Antiguo Testamento hay libros específicos y capítulos específicos que nos hablan de la apocalíptica bíblica, de la revelación que Dios hace a la humanidad para que tengan confianza, para que vivan con esperanza. Hablamos de Isaías capítulo 24 al capítulo 27, hablamos del libro de Ezequiel capítulo 38 y 39, hablamos del libro de Daniel capítulo 2 y los capítulos 7 al 12. De Joel capítulo 2 y 3, y hablamos también de Zacarías capítulo 9 al 14. En el Antiguo Testamento todo eso es apocalíptica bíblica. Siéntese, tome su Biblia y lea y verá y entenderá cómo Dios revela lo que el hombre no sabe.
revela el futuro. Y en el capítulo 24, capítulo 25, se explica el por qué viene sobre la tierra todos los males y las situaciones que vienen. Cómo torcieron el derecho, falsearon el derecho y quebrantaron los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, entonces descubren San Mateo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y todo el libro del Apocalipsis, el material apocalíptico que tenemos en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo, usted descubre que Dios sabe, Dios conoce, Dios entiende todas las cosas. Y le da al pueblo, a su familia, un mapa claro para que usted tenga un seguro refugio en el Dios Todopoderoso. No hay nada que temer, Dios está al timón. No hay nada que temer, Cristo viene por segunda vez. No hay nada que temer, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Asegúrese usted de estar conectado con el Señor. El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Podemos permanecer en Cristo? ¿Podemos permanecer en su palabra? Recuerde, lo interesante de la vida es que Dios lo prometió y Dios no miente. Ahora, dependerá entonces de la fe que usted tenga. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Cree usted? En el libro de Hebreos 11:6 leímos que decía, ¿qué cosa? Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que existe y es galardonador de los que le buscan. La fe bíblica es una fe evidente, no es una fe pretenciosa. En el libro de Números, capítulo 14, el Señor Jesús hace una declaración, el Padre Celestial hace una declaración interesante. Leamos. Números capítulo 14, versículo 11, dice Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Pregunto, ¿hizo Dios las señales para que creyeran, sí o no? Sí. ¿Demostró Dios y mostró su poder en favor de su pueblo, sí o no? Sí. Dios ha mostrado en su palabra suficientes evidencias, suficientes pruebas para que usted le crea. Creer en Dios no significa lo que posiblemente usted está pensando. Cuando usted aprende a leer la Biblia, descubre que tiene que aprender a pensar como piensa la Biblia. La Biblia se escribió en otro tiempo, en otra cultura y en otro idioma. Usted no puede ajustar esta cultura, este tiempo, este idioma y su manera de pensar, someterlo a la Biblia. Es lo contrario. Usted tiene que tomar lo que la Biblia dice y traerlo al tiempo presente. Cuando hablamos de creer en Dios o de creerle a Dios, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6, la Biblia dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creer, el verbo creer, amán, significa certeza, certidumbre, firmeza, seguridad, confianza. Amán dice y expresa y confirma que Dios siempre cumple lo que promete. Así que la fe no está basada en lo que usted piense. La fe está basada en la fidelidad de Dios. ¿Es fiel Dios o no es fiel Dios? Sí. ¿Es fiel o no es fiel? Sí. ¿Es fiel o no es fiel? Sí. ¿Sacó al pueblo de Egipto? Sí. ¿Acabó con los egipcios? Sí. ¿Lo sacó al desierto? Sí. ¿Abrió el mar rojo? Sí. ¿Destruyó el ejército de Faraón? Sí. ¿Protegió a su pueblo? Sí. ¿Lo cuidó durante el día con una nube? Sí. ¿Y en la noche con un calor, una nube de fuego? Sí, Dios cumple su promesa. Y la Biblia presenta las pruebas y las evidencias para que usted le crea a Dios. Creerle a Dios, creer en Dios significa que usted entonces tiene fidelidad y santidad. Ay, mamá, ¿qué cosa tiene? Fidelidad y santidad. Si usted se llama cristiano y no es ni fiel ni es santo, usted no es nada. La Biblia dice claro, dice el Señor, sed santo como yo soy santo. ¿Lo dice o no lo dice? Y dice, sin santidad nadie verá al Señor. De manera, tener fe en Dios, creerle a Dios, no es lo mismo que creer en Dios, porque Santiago dice que los demonios creen y tiemblan y no serán salvados.
¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Usted cree en Dios o usted le cree a Dios? Mejor algunos no dicen nada, ¿no? O sea, creerle a Dios significa que usted lo conoce. Abraham creyó a Jehová, conocía a Jehová. Donde quiera que Abraham se asentaba, ¿qué cosa levantaba? ¿Para adorar a quién? ¿Cómo anda el altar familiar? ¿Cómo anda el culto en la casa? ¿Cómo anda su relación con Dios? Recuerde que Cristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Siguiendo con este repaso generalizado, encontramos entonces que en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, aparece la palabra bienaventurado. Y decíamos que en el versículo 1 dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, pero añade que Dios le dio. ¿Quién está detrás de todo? Dios. ¿Quién está manejando las cosas? Dios. ¿Quién está empeñado en esto? Dios. Cristo dijo que cuando vino a la tierra, dijo que Él vino para dar a conocer al Padre. Él era un enviado de Dios. El más empeñado en esto es Dios. Y yo digo, alabado sea su nombre. ¿Está empeñado Dios en esto? Sí. Por eso hablamos del Dios de fidelidad, el Dios de esperanza, el Dios de bendiciones, y ahora estamos hablando del reino de Dios. ¿Es interesante esto o no es interesante? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. ¿Podemos creerle a Dios? Sí. ¿Podemos confiar en Dios? Sí. ¿Podemos servirle a Dios? Sí, ¿sí o no? ¿Viene pronto el Señor a buscarnos? Sí. Sí. Bien, decíamos que en el libro de Apocalipsis, qué bueno, podemos hacer un pequeño examen ahora, porque sin examen no hay gozo. El examen es la hora del gozo, ¿le parece bien? Bien, ¿se acuerdan de esta mano y de esta mano y de este dedo y los dedos? ¿Seguro que se acuerdan? ¿No me van a hacer pasar la vergüenza? Porque si no se acuerdan, la vergüenza la voy a pasar yo. Muy bien, esta mano izquierda y esta mano derecha, ¿están listos? ¿Cómo se llama esta mano en Apocalipsis? ¿Y esta mano? Escatológica. ¿Y este dedo? ¿Y este otro? ¿Y estos dedos? Muy bien. Tienen 5 puntos. Veamos si la visión 1 con quién se combina. ¿Y la 2? ¿Y la 3? ¿Y la 4? ¿Y la relación entre esta mano y esta mano cuando se juntan, cómo se llama? Tienen 5 puntos. Pastor, es verdad que aprendieron, ¿eh? ¡Wow! Muy bien. Seguíamos diciendo que en la palabra bienaventurado significa una persona que es favorecida de Dios, una persona que es prosperada por Dios, una persona a quien Dios favorece, a quien Dios bendice, una persona que recibe un trato especial de Dios. Y entonces nos fuimos al Antiguo Testamento para estudiar el significado de esa palabra. Y ahí ya encontramos la palabra Ashrei, no le voy a poner la parte tan difícil. Y entonces vimos cómo se nota, se ve la persona que es bienaventurada. En el capítulo 32, versículo 1 y 2 y versículo 5 del Salmos, encontramos que los bienaventurados, entonces Dios les perdona 3 tipos de pecados. ¿Están listos? Sí. ¿Seguro que están listos? Número 1, número 2 y número 3. Muy bien, ustedes se saben el hebreo ya al dedillo. Vamos a graduarles este fin de semana. ¿Cuál es la palabra hebrea para transgresión? ¿Y para pecado? ¿Y para iniquidad? Wow, tienen 5 puntos más. Anoten sus puntos, anoten lo que al final no van a recibir nada, pero por lo menos se llevan los puntos. ¿Les parece bien? Sí, pues yo no voy a dar ninguna cosa. Muy bien, pero por lo menos están en la cosa, ¿verdad? Bien, en el Nuevo Testamento, aquí sí se la voy a poner difícil. Leímos en el libro de Romanos capítulo 5, hablamos de la aptitud de Dios. Vimos que Dios, cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores y cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Y que siendo que Cristo murió por nosotros, entonces mucho más hará lo que falte. Y entonces hablamos de 4 tipos de pecados. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? Ahora vámonos con el griego. Ahora hay que graduarlo de griego también, porque esto hay que graduarlo completo. Muy bien, ¿están listos? 4 palabras necesitamos entender. La primera es, ¿cómo es la primera palabra? Hamartía. ¿Y qué significa hamartía? Que falló al blanco. Y la segunda palabra es parábasis, que significa ir más allá, pasarse. Oiga, pastor, aquí hay que poner un instituto de capacitación laica, ¿eh? Número 3. Y número 3, la palabra es, ¿qué significa? Muy bien, pisar en falso, tropezar, caer. Y la número 4,
¿Y qué significa? No escuchar a quién, no escuchar a Dios. Bueno, pues los graduó, no sé quién le va a dar ningún diploma, pero ya están graduados. Así que siéntanse todos graduados. Ahora una pregunta, ¿es linda la Biblia? Sí. ¿Es hermosa la Biblia? Sí. ¿Verdad que la vida tiene otro color a medida que uno va aprendiendo la Biblia? ¿Sí o no? Sí. Le decía que cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Fue el día 8 de febrero de 1978, un domingo 8 de la noche. Todo terminaba en 8. Y gracias a Dios que el Señor me trajo a la iglesia. Predicó el señor Pedro Bisonó, que ya falleció, un sermón titulado ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? Y dijo una frase que cambió mi vida hasta el día de hoy. Dijo la frase, la Biblia dice. ¿Cuál fue la frase? Usted puede aprender todo lo que los hombres digan. Y perdone, eso no significa mucho. Pero si usted aprende lo que dice Dios, lo que la Biblia dice, le veré por la eternidad en el reino de los cielos. Amén. Los cementerios están llenos de mucha gente que fueron inteligentes y sabias. Y he visto en mi país, en algunos cementerios, inclusive, ustedes no lo van a creer, lápidas que dicen expresidente fulano de tal. Hasta los presidentes se mueren. Hoy se mueren los presidentes, catedráticos universitarios, graduados con alto honor, gente rica, empresarios, todos se mueren. Mire qué barbaridad. Así que por más que usted brinque y pataleje, compadre, tiene una cita. Pero la Biblia dice, mas los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí está la diferencia. Pienso que con este repaso está todo bien, ¿verdad? ¿Podemos dejarlo ahí el repaso ya? Seguimos repasando entonces. Muy bien, muy bien. Repasemos un poco más. ¿Recuerdan que hablamos de bienaventurados? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Estamos hablando de bienaventurados. Ahora vinimos al Nuevo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, esa palabra bienaventurado Jesucristo la usa. San Mateo capítulo 5, versículo 3 en adelante. Pero vimos que en el versículo 3 y el versículo 10 utiliza y termina la frase reino de los cielos. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesús presenta las descripciones o perfiles de los bienaventurados y las bendiciones que van a recibir. Mi pregunta, ¿hay personas bienaventuradas en la tierra, sí o no? Sí, el Señor Jesús lo dice. Y esos bienaventurados tienen un espacio en el reino de los cielos. Esos bienaventurados son hijos e hijas de Dios. Esos bienaventurados tienen su nombre en el libro de la vida. Esos bienaventurados son ungidos y ungidas por el Espíritu Santo. Esos bienaventurados pronto verán a Cristo venir en las nubes de los cielos y dirán, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y a esa segunda venida se le llama la esperanza bienaventurada, según Tito capítulo 2, versículo 13. La Biblia es un manantial, es como una catarata que brota y brota y brota y brota y nada ni nadie la puede parar. ¿Ustedes conocen un país que se llama Paraguay? Sí. ¿Conocen un país que se llama Argentina? Sí. Ustedes conocen mucho, ¿no? Ahora, ¿conocen una catarata que se llama Iguazú? Sí. ¿También? Sí. En peligro aquí, pastor. ¿Han visto qué lindo el Iguazú? Sí. ¿Cómo cae toda esa agua? ¿Cuántos años tendrá esa agua cayendo ahí? ¿Se montaron en la lancha que llegó hasta la falda de la catarata? ¿Se montaron o no se montaron? Yo tampoco. Oiga, es un asunto tan serio que la lancha esa tiene 2 motores de 350 caballos y tiene que ir en contra de la corriente del río para llegar hasta donde cae el agua. Cuando estábamos tomando la decisión de si vamos o no vamos, habían unos señores ahí medio... Y le digo, ¿a ustedes qué le pasa? Acabamos de venir de... Qué cosa linda, papá. Acabamos de venir del paseo. Digo, ¿y qué le? ¿Por qué vinieron así tan acabados? Usted no se imagina lo que es eso. Digo, no me di tan cansado. Y digo, y entonces, no, que a este se le aceleró el corazón. Y a este, o sea, que ustedes fueron y así fue que vinieron, sí. Que cuenten con otro. Y entonces voy cuando están todos haciendo fila, que me dicen, pastor, venga. No, váyanse ustedes. No, porque ya, mire que vamos a comer. No, compren ustedes. No, yo lo espero aquí. Y usted no ve, yo lo voy a ver desde arriba, lo voy a ver desde abajo, lo voy a ver de toda esta parte. Váyanse ustedes. Compadre, cuando vinieron, vale, mamacita linda, estaban acabados. Así que si ustedes fueron hasta la falda, yo los felicito. Yo lo vi de arriba, lo vi del lado, de todos los otros lados y vi el agua que cayó y toda la historia. Ahora, así es la gracia de Dios.
es abundante y no para. Y así quiere Dios que sea la vida suya, un manantial que salte para vida eterna. Es lo que dijo el Señor Jesús. Cuando hablamos de la bienaventuranza, encontramos también al Señor Jesús hablando del reino de los cielos. Ya vimos que el Cristo dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces Jesucristo mismo es el representante de ese reino de Dios, de ese reino de los cielos. Cuando Cristo viene a la tierra, se instaura en la tierra el reino de los cielos. Cristo muere en la cruz, Cristo resucita, y entonces dice, San Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿y qué cosa dice él? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta, ¿instauró Cristo el reino de la gracia de Dios? Sí. ¿Instauró Cristo el reino de Dios en la tierra? Sí. ¿Ganó y conquistó Cristo la tierra de nuevo? Sí, Señor. Ahora Cristo es el jefe en esta tierra, y el jefe en el mundo, y el jefe en todas partes. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Es lindo eso o no es lindo? Sí. Tenemos que trabajar entonces ahora con el reino de Dios, la tercera parte que no vimos en el tema anterior. Es posible que esta sección nos tome todo el tiempo que nos queda, pero bueno, a veces es bueno mortificar a la gente para que se queden por lo menos tocados para la próxima. No sé cuándo será la próxima, pero bueno, por si hay una siguiente, una próxima, que podría ser en México, si se animan, vamos a México, que hay una campaña muy grande donde voy a continuar la que paré con ustedes. Si quieren el resto, cómprese un pasaje, váyase conmigo. Hay un hotel muy lindo, me mandaron unas fotos ahí del hotel donde nos quieren alojar, un lugar muy natural, una ciudad muy hermosa. Cuando baje de aquí me pregunta dónde ir, le digo, y qué aeropuerto le toca para que llegue. Ahora con el título El reino de los cielos y las parábolas. Pero lo siguiente sería el reino de los cielos y los niños, el reino de los cielos y los ricos, el reino de los cielos quitado y dado. Esas son las partes que no veremos para que usted se mortifique un poco y se anime y se vaya conmigo. Pero vamos a trabajar ahora con el reino de los cielos y las parábolas. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Recuerde que estamos trabajando con los bienaventurados. Y Cristo dijo, hablando de esos bienaventurados, que de los tales es el reino de los cielos. Y me estamos mirando a la luz del ministerio de Cristo, a la luz de las palabras de Cristo, el valor, el sentido de la frase reino de Dios o reino de los cielos. Ahora necesitamos ver a Cristo pronunciando el reino de los cielos en sus parábolas. Necesitamos responder una pregunta en algún momento, y la pregunta es, ¿por qué Cristo habló en parábolas? ¿Cuál es lo importante de las parábolas que Jesús mencionó? ¿Por qué Cristo comienza a tratar y a bregar con las parábolas? ¿Y qué significan las parábolas? ¿Y cuál es el valor de las parábolas? ¿Y cómo se relacionan las parábolas con el reino de los cielos? Es muy importante esto. Si a usted le interesa aprender más sobre y acerca de las parábolas, le recomiendo que vaya a la página lavozdelconsolador.org. Ahí hay 2 series que grabamos de las parábolas. En una hay 17 parábolas, en otra creo que hay 15 o 16. Así que si usted entiende por lo menos 30 y tantas parábolas, pues usted podrá entender un poco acerca de las parábolas. Permítame decirle algo curioso. Aunque Cristo dedicó mucho de su tiempo y de su ministerio a hablar a través de las parábolas, curiosamente, no hace más de 100 años que a la gente le dio el interés y le importó estudiar las parábolas. No hace mucho que los teólogos están investigando acerca de las parábolas. En años anteriores se han dicho cosas, pero un estudio serio de las parábolas, pesado de las parábolas, no hace 100 años que se está haciendo. Y curiosamente, ¿cómo es posible eso cuando Cristo habló abundantemente en parábolas? ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. La primera pregunta que deberíamos hacernos, ¿cómo se define la palabra parábola? Oh, aquí tienen otra palabrita nueva, ¿eh? Así que la palabra parábola viene del griego parabolé, dice el diccionario,
¿Qué significa parábola? Significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. ¿Qué es una parábola? Poner una cosa al lado de otra con el propósito de ¿qué? De comparar. Así que parábola significa comparación. ¿Qué significa parábola? Comparación. El reino de los cielos es semejante a, y ya veremos eso en un momento. Ponga cuidado. Cuando leemos en la palabra de Dios, descubrimos que una y otra vez el Señor Jesús repite la misma frase. Veamos, San Mateo capítulo 13, versículo 24. Vamos rapidito ahora. San Mateo capítulo 13, versículo 24. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico gramático descriptivo y estamos trabajando con un enfoque. El enfoque es bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. Estamos tratando la Biblia enfocada en el Señor Jesús y aplicada al tiempo, al mundo en que nosotros vivimos hoy. La Biblia nunca pasa de moda. La Biblia nunca está fuera de lugar, porque la Biblia es la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. No importa cuánto crezca la tecnología, la Biblia siempre será y estará vigente. Los hombres nunca podrán quitar la Biblia de donde está, porque la Biblia es la palabra de Dios. Inclusive, si usted estudia la arqueología o estudia cualquier una de esas ciencias, descubre que en el pasado se burlaban de la Biblia porque no encontraban la demostración de lo que la Biblia decía. Y a medida que los hombres han ido investigando y aprendiendo y buscando y encontrando, se han dado cuenta que la Biblia tenía razón. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y la Biblia tenía razón. A San Mateo capítulo 13, versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Les refirió otra parábola diciendo, ¿cómo dice? El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un hombre que hizo. Versículo 31, ¿cómo dice? Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Un grano de mostaza. Versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a. Versículo 44, ¿cómo dice? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Capítulo 18, versículo 23, San Mateo. Vamos rapidito. Estamos mirando cómo Cristo usó una y otra vez la frase, el reino de los cielos, cuando habló en sus parábolas. Capítulo 18, versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 23? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus obreros. Capítulo 20, versículo 1. ¿Cómo dice? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, etcétera, etcétera. Capítulo 22, versículo 2. Estamos presentando las evidencias de lo que dijimos. Versículo 2, como dice el Señor Jesús. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo, ¿qué cosa? Fiesta de bodas a su hijo. Capítulo 25, versículo 1. ¿Cómo dice? Entonces el reino de los cielos será semejante. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿utilizó Cristo en las parábolas comparaciones para hacernos entender el valor y el significado del reino de los cielos, sí o no? Sí, entonces necesitamos entender las parábolas. ¿Qué es una parábola? Comparación. A través de las parábolas, Cristo nos enseña verdades espirituales profundas, tomando en cuenta hechos y acontecimientos que suceden aquí en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bien, veamos lo siguiente. Número 1, vamos a ver por qué Cristo habló en parábolas y luego nos vamos a detener en un solo punto de todo lo que voy a mencionar. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? ¿Se lo van a aprender? Veamos si es verdad. Número 1, ¿por qué Cristo habló en parábolas? Número 1,
porque se anunciaba en la profecía, en el Salmo 78, que cuando Él viniera, abriría su boca en parábolas. Y eso lo vamos a estudiar en un momentito, vamos a ver todo el desarrollo, algo hermoso que tenemos que ver allí. Número 2, Cristo habló en parábolas porque en su época, los maestros más famosos de su época usaban las parábolas para dirigirse al pueblo. Ahí usted podía citar, ahí próximo a Cristo, Hillel, Shammai y Gamaliel. Inclusive Gamaliel le dio clase a Pablo y esos maestros famosos utilizaban mucho las parábolas. Número 3, Jesús utilizaba y hablaba en parábolas porque en un tribunal usted no puede usar una parábola para acusar a nadie, porque la parábola usted la puede interpretar como usted le dé la gana, ¿sí o no? Así que si los escribas y los fariseos lo querían acusar por las parábolas que decía, el juez le iba a decir, no sean ridículos, como lo acusan porque dijo una parábola. Número 4, Jesús habló en parábolas porque la gente que le seguía en su mayoría eran gente de lo que le llaman Am Haaretz, o gente de la tierra, o gente común, o gente del pueblo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces él necesitaba tomar las cosas que ocurrían en la vida diaria para que la impresión de la enseñanza quedara marcada en su mente a través de acontecimientos diarios. La parábola del sembrador, la oveja perdida, eran cosas que la gente usaba todos los días. Así que cuando veían una oveja recordaban la parábola que Cristo le dijo. El sembrador, cuando estaban sembrando, recordaban la parábola. De modo que utilizó esto como un recurso mnemotécnico o de memorización para que ellos recordaran siempre la lección que quiso enseñarle. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? El Señor Jesús habló en parábolas porque era un método o una manera más fácil de que la gente pudiera compartir las enseñanzas que recibía con las demás personas. Es posible que no entendieran términos técnicos, pero qué lindo cuando un papá iba a escuchar a Jesús y llegaba a la casa y le preguntaba a la esposa y los hijos, ¿y entonces? Qué cosa linda, mamá. Y él comenzaba a decirle, siéntense que le voy a contar. Qué cosa linda. El maestro dijo hoy una parábola que tiene 3 historias. ¿Y qué dijo? Dijo la parábola de la oveja perdida. Y empezó a relatarle el papá a la familia la parábola de la oveja perdida. Y terminó la primera. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Tú dijiste que eran 3 historias. Sí, después habló de la moneda perdida. ¿Y qué pasó con la moneda perdida? Bueno, la moneda perdida se perdió en la casa. ¿Y cómo se pierde una moneda en la casa? Bueno, ustedes saben que aquí el piso es de tierra, sí. Y que hay basuritas y cosas, sí. Pues la moneda de plata cayó en la tierra y se cubrió con el polvo. Y entonces la señora tuvo que encender una lámpara y buscar con cuidado y remover la basurita. Y entiendan que la moneda era de plata, una moneda valiosa. Qué cosa linda, mire, parecen los muchachitos de la cuna. Cosa chula, cosa linda, mamá. Y encontró su moneda. Y dice un chiquitín, falta la tercera historia. Dice, bueno, esta tercera historia habla de un Padre misericordioso. ¿Un qué? El Padre misericordioso. ¿Recuerdan esa parábola ustedes en la Biblia, la palabra del Padre misericordioso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. La tristeza y la vergüenza es que le llamamos el hijo pródigo. Ni aparece pródigo en ninguna parte en la parábola, compadre. Y el hijo nada más aparece en una sección. La persona importante de la parábola es el Padre, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Cristo dice un Padre. Y aparece 13 veces la palabra Padre. Y el padre brega con el chiquito cabezón ese malcriado que se va y también trabaja con el varón, el mayor, que es un mercenario que está en la casa, pero está por lo que le van a dar. ¿Sí o no? ¿Quién era más malo, el que se fue o el que se quedó? Bueno, espérese, no juzga a nadie, yo no quiero juzgar a nadie. Lo bueno es que el bueno es Dios. Arregló al que se quedó en la casa con amor y con confianza, y al chiquitín que vino después de haber perdido todo, ¿cómo lo recibió? Corrió, lo abrazó, lo besó, lo restauró en la casa y otra vez hizo una fiesta, le cambió la ropa, lo vistió de gala y le dio la chequera de nuevo. Tenga, mi negro, lo que necesite, aquí tiene la chequera. Solo firme cheque, no se preocupe. ¿Es Dios así de confiado con nosotros? Sí. ¿Nos recibe con amor? Sí. ¿Está interesado en nosotros? Sí. ¿Nos ama Dios? Sí. Las parábolas Jesús las usó
para que usted entienda que Dios nos ama con toda la fuerza de su corazón. Las parábolas están en la Biblia para mostrarnos esas verdades profundas que necesitamos entender a partir de lecciones sencillas de la vida. Le hago una pregunta. Hoy en día, ¿hay ovejas perdidas o no hay ovejas perdidas? Sí. ¿Hay que buscarlas o no hay que buscarlas? ¿Sí o no? Sí. Una pregunta de examen. ¿Las ovejas perdidas saben que están perdidas, sí o no? Sí. Sí. La agarré, amiga mía. Sí están perdidas. ¿Saben cómo regresar? No. ¿Qué hay que hacer? Buscarlas. Aquí te viene la segunda, pero vamos a ver si te cae en esta también. Número 2. La moneda perdida, ¿dónde estaba perdida? En la casa. ¿Estaba perdida o no estaba perdida? ¿Sabía la moneda que estaba perdida? No. Ahí sí encajaron bien. ¿Por qué la moneda perdida no sabía que estaba perdida? Porque estaba en la casa. ¿Y quién sabe cuántos de ustedes están completamente perdidos y se creen que están salvados porque están en la iglesia? Ay, mamacita linda, compadre. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Era de plata la monedita? Era de valor. Mire, despiértese, pues cuando Cristo venga no va a estar bregando buscando cosas en la basura de la iglesia. Si usted es una monedita y está ahí perdida y no sabe que está perdida, háblele a Dios, órele a Dios. Encendieron una lámpara. ¿Qué dice Salmo 119, versículo 105? Lámpara es y lumbrera. Lea la Biblia. Lea la Biblia, lea la Biblia. Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted está en la iglesia haciendo su poca vergüenza y cometiendo pecado y viviendo como le da la gana, ¿quién le dijo a usted que usted va a ir al cielo? Cristo vino a salvarnos del pecado, no en el pecado. Usted o cambia su actitud o ahí de usted, compadre. Judas, ¿era un apóstol? Sí. ¿Era uno de los 12? ¿Era el tesorero? Sí. ¿Estaba ahí al lado de Jesús? Sí. ¿Caminó 3 años y medio con Jesús? Sí. Y se lo llevó el demonio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesucristo un día le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y un día dijo el Señor Jesús, ¿no os escogí yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es el diablo? Imagínese usted. Si hubo un diablo entre los 12. Bueno, cualquiera tiene cacho aquí entre nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esto hay que decirlo con gracia, con alegría y con gozo. Pero esté serio, compadre. Cuando Cristo venga, se acabó el relajo. Arreglen sus cosas con Dios. Pongan sus cuentas en clara con el Señor. No se arriesguen. El hijo pródigo, como le llamamos, pidió su herencia y se fue o no se fue. Sí. El papá se la dio o no se la dio. Sí. ¿Merecía el hijo la herencia? No. Pero Dios no es como nosotros. Él no es mezquino. ¿Mi negro? Sí. ¿Te va? Me voy. ¿Qué quiere? La herencia. Muy bien. Aquí tiene. ¿Qué va a hacer? Me voy. Pues que te vaya bonito. ¿Se fue o no se fue? Sí. Una pregunta. ¿Sabía el hijo pródigo que estaba perdido? Sí. ¿Sabía el hijo pródigo cómo regresar a la casa? Sí. ¿Lo fueron a buscar? No. Pues si usted sabe que está perdido, que se está perdiendo y sabe cómo regresar, apúrese, venga para acá y apúrese, pero corra. ¿Le puedo contar una historia? ¿Seguro que se la puedo contar? Sí. Yo le cuento la historia, pero si el tiempo se acaba, se quedaron sin lo que está aquí en el papel, así que yo cuento la historia. Hay una iglesia que se llama la Iglesia Central de Santiago, en una ciudad que se llama Santiago, en República Dominicana. Llegué de pastor a ese distrito con la Iglesia de la Caridad y la Iglesia de Betel. Y bueno, un buen día le dije a los miembros de la Junta de la Iglesia Central, vamos a hacer una semana de oración todos los días a las 5 de la mañana. Y me miraron y se sonrieron. Y me dijeron que sí. Digo, arrancamos, compadre, arrancamos. Así que empezamos esa semana de oración. ¿A qué hora? 5 de la mañana. Bueno, pasó la primera semana. Y cuando terminamos la primera semana le dije, ¿qué le parece? ¿Seguimos otra semana más? Seguimos. Terminó la segunda semana. Le dije, oigan, ¿qué le parece? ¿Seguimos otra semana más? Seguimos. Y cuando comenzó la tercera semana, yo estaba dando semana de oración en la mañana en la Iglesia Central y conferencia en la Iglesia de la Caridad en la noche. Mire que la cosa estaba pesada, ¿eh? Y un buen día se me aparece un señor, cosa linda, mamá, se me aparece en la Iglesia de la Caridad. Vivía ahí cerca de la Iglesia de la Caridad y me dice,
Me dice, mire, yo me llamo fulano de tal. Esta es mi esposa y esta es mi familia. Nosotros fuimos miembros de la iglesia hace muchos años y nos fuimos. Pero yo estoy viendo una situación aquí que me ha llamado la atención. Digo, ¿cuál es la situación que te ha visto? Dice, yo tengo 3 semanas viendo cuando paso para mi trabajo que hay semana de oración en la iglesia central. Y yo dije, ¿cómo? La iglesia central, abriéndose todos los días a las 5 de la mañana y con toda esa gente ahí adentro. Esto significa que Jesucristo ya viene. Esto significa que el mundo ya se va a acabar. Y fui y le dije a mi esposa, fulana, mira, yo no me quiero perder. Si en la iglesia central está pasando esto, es porque ya Jesucristo viene, ya viene, ya viene. Así que pónganse, yo me voy para la iglesia otra vez. Se apareció él, se apareció la esposa, un hijo, otra hija, no sé quién más que se asumó. La cuestión es que la familia entera se bautizaron de nuevo. Arreglaron su vida con Dios. Amigo, arregle su cosa con el Señor. ¿Vino el hijo pródigo o no vino? Sí. ¿Lo asimilaron en la casa otra vez, sí o no? Sí. Si usted es un hijo pródigo o una hija pródiga, le recomiendo, arregle sus cosas con Dios. En el libro de San Lucas, en el capítulo número 3, hay una declaración hermosa que hace Juan el Bautista. La Biblia es tan hermosa que nunca el tiempo da para todo lo que uno quiere. En el versículo número 8, Juan el Bautista dice, haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Qué significa hacer fruto digno de arrepentimiento? Significa volver a Dios, significa venir a Dios, significa volverse a Dios. Y ahora, mire usted quiénes se volvieron a Dios por la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué dice el versículo número 10? Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? La frase la gente se refería a la gente del pueblo, a la gente común, a la gente de la comunidad. La gente de la comunidad, la gente del pueblo vino a Juan para preguntar, ¿qué haremos? Número 2, mire el versículo número 12. Vinieron también unos publicanos, los que cobraban impuestos, para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Esos publicanos eran los ladrones, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y número 3, otro grupo increíble que vino a hacer preguntas, versículo número 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan le contestó lo que debían hacer. Mi pregunta a usted, ¿tiene el Espíritu Santo poder para transformar la vida de la gente y cambiar el corazón de la gente, sí o no? Sí. ¿Quiere usted que el Espíritu le cambie la vida? Sí. ¿Quiere usted saber qué debe hacer? En el capítulo 2, versículo 37 del libro de los Hechos, le preguntaron a Pedro después de su sermón, varones Galileos, ¿qué haremos? Y Pedro le contestó en el versículo 38. ¿Qué le contestó Pedro? ¿Qué le dijo Pedro en el versículo 38? Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué cosa? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted sabe que necesita que el Espíritu le produzca el arrepentimiento, y arrepentimiento significa cambio de la mente, si usted sabe que tiene que prepararse para ser bautizado, hable con el pastor y pida un papelito que le van a dar, llénelo, devuélvalo y entonces hay un grupo de gente en esta iglesia que trabajarán con usted y le prepararán para que usted esté listo para el santo bautismo y tenga derecho de entrada en el reino de los cielos. Y yo digo, ¿es maravilloso o no es maravilloso? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Bien, ahora necesitamos el tiempo que nos queda, que creo que es ninguno, tocar el asunto este que tiene que ver con por qué Jesús habló en parábolas. ¿Están listos? Vimos 5 razones por las que Cristo habló en parábolas. Oh, vamos a ver cómo anda la memoria de ustedes. ¿Están listos para repasar esos 5 puntos? ¿Se acuerdan de alguno? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, traten de ver este video otra vez porque el tiempo que necesito es poquito, el tiempo que me queda es poco. Vamos a tocar el punto número 1. ¿Por qué Cristo habló en parábolas? Se había anunciado que el Mesías abriría su boca ¿en qué cosa? En parábolas. San Mateo capítulo 13, vamos rapidito.
San Mateo capítulo 13. Veamos la pregunta. San Mateo capítulo número 13. ¿Qué dice el versículo número 34 y 35? Mateo 13, 34, 35. La Biblia es un manantial y no hay manera de verle el fin. Mateo capítulo 13. ¿Qué dice el versículo 34 y 35? ¿Cómo dice Jesús? ¿Cómo dice el versículo 34 y 35? Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. ¿Y qué dice ahora? Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ¿qué cosa? Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Ponga cuidado. Razón 1. ¿Por qué Cristo habló en parábolas? Cristo habló en parábolas porque se anunciaba en el Antiguo Testamento que abriría su boca en parábolas. Si quiere buscar dónde, Salmo 78, versículo 1 y versículo 2. Ahora bien, ¿quién es Jesús? Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y versículo número 17 y 18. Vamos rapidito. Moisés es conocido como un profeta de Dios. Moisés anunció que Dios enviaría otro profeta como él. ¿Qué haría ese profeta como Moisés? Capítulo 18, Deuteronomio, versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 15? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, dice Moisés, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él, ¿qué cosa? Oiréis. Y ahora dice Dios, ya no Moisés, dice Dios, versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Y qué dice ahora? Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pregunto, ¿quién está hablando? Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo habló con la samaritana? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La samaritana, en medio de la conversación, hizo una declaración y se la hizo a Jesús en su cara. San Juan capítulo 4, versículo 25. ¿Qué dijo la samaritana? Vamos rapidito. San Juan capítulo 4, versículo 25. ¿Qué dijo la samaritana? ¿Cómo dice el versículo 25? San Juan capítulo 4, versículo 25. ¿Cómo dice el verso 25? Dice la samaritana, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, ¿qué dice? No. ¿Es Cristo el camino, el rey de la vida? Sí. ¿Es Cristo? Sí. Sí y sí. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Cristo cumplió exactamente lo que anunciaba el Antiguo Testamento. Cristo es ese maestro que debía venir. Y cuando Cristo viene, pone las cosas tan en claro que utiliza lo que se llaman las intensificaciones o las 6 antítesis. Ponga cuidado. Oiga, ¿está interesante esto? ¿Está interesante? Sí. Aquí es el mejor momento para terminar, para que usted se quede como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le parece si lo calentamos un poquito más para terminar cuando usted no quiera que termine? A ver, ¿le parece bien o no le parece bien? Sí. Porque si usted mata el asunto, a usted se le va el interés. Pero si el asunto queda interesante, usted va a tener que volver. Aunque sea dentro de 1 año, 2 años, 3 años, pero va a tener que volver. Mire qué cosa linda. Cuando Cristo en el Sermón del Monte presenta su discurso, presenta lo que son las antítesis, las intensificaciones, como San Mateo capítulo 5. Vamos a leer rapidito. San Mateo 21 y versículo 22. ¿Qué dice Cristo? Mateo capítulo 5, versículo 21, versículo 22. Recuerde, Cristo es el Maestro divino. Cristo es la persona que Dios envió para enseñarnos el camino de salvación y enseñarnos la verdad. Mateo 5, 21, 22. ¿Qué dice Jesús? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Y qué dice Jesús ahora? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, ¿qué dice? Será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pregunto,
¿Está precisando Cristo las cosas, sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene Cristo autoridad para hacer eso? Sí, Señor. Cristo es el Maestro divino. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Habló Dios a través de los profetas, sí o no? ¿Sí o no? ¿Habló a través de Moisés? Pero ahora habla a través de Jesús, quien es Dios con nosotros. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cristo nos está diciendo, aquí llegué para poner la cosa en su punto. Y Él repite, capítulo 5, versículo 27. ¿Cómo dice el 27? Oísteis que fue dicho, versículo 28, pero yo os digo. Y vuelve y repite lo mismo, versículo 33 y 34, oísteis que fue dicho y yo os digo. Versículo 38 y 39, lo mismo. Versículo 43 y versículo 44, lo mismo. Cristo viene y pone las cosas en su lugar. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que Dios estará contento con que usted descuide el aprender y conocer estas cosas? No, mi querido. Todo eso le ha costado a Dios todo. 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 Capítulo 13, versículo 10 San Mateo. Mateo 13, 10. Vamos a terminar esto sin terminar para que usted se quede con el interés de seguir. Si quieren pueden seguir, yo me voy, pero si ustedes pueden seguir, eso no es ningún problema. Mateo 13, 10. ¿Qué dice el versículo 10? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿qué cosa? ¿Por qué les hablas por parábolas? Y Cristo les responde, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La pregunta que le tengo a usted, ¿por qué a los discípulos sí y a la demás gente no? Qué bueno que están pensando. Que me gusta que estén pensando. ¿Por qué a los discípulos sí y a las otras gente no? Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué cosa? Le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, ¿qué cosa? No ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. Y yo le pregunto, ¿le gustaría a usted entender? ¿Le gustaría saber? ¿Le gustaría comprender? ¿Sí o no? Sí. Entonces, usted tiene que llenar un papelito que espero que no se me haya... Aquí está. Aquí está. Si usted tiene interés de aprender más, tiene que llenar este papelito. ¿Están dispuestos a llenar el papelito para aprender más? ¿Cuántos no han llenado ese papelito? ¿Pueden levantar la mano los que no lo han llenado? Muy bien. ¿Tienen los papelitos por ahí? Pastor, el responsable de la cuestión es este señor, ¿eh? ¿Puede ponerse en pie, pastor? Mírenlo bien porque a mí no me van a ver. Así que cuando usted llene este papelito, asegúrese que llegue a las manos de ese caballero, es el pastor Luis Alberto, y él se encargará de instruirle a ustedes en lo que le haga falta y prepararlos para que tengan derecho de entrada en el reino de los cielos. Levante su mano para que le den su papelito y lo pueda llenar. Levante la mano, todo lo que no le han llenado, por favor. Muy bien, de este lado hay manos levantadas. Los que ya lo llenaron no tienen que llenarlo otra vez. Si lo quieren llenar otra vez no hay problema, me imagino que le sacarán más copias. Así que no hay problema. Vamos a aterrizar. Hay un versículo que quiero leer para concluir porque tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Versículo número 16. ¿Cómo dice el 16? ¿Cómo dice el 16? Pero bienaventurados vuestros ojos, ¿por qué cosa dice? Porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Yo le pregunto, ¿los discípulos vieron los milagros, las maravillas que hizo Jesús? ¿Conocieron a Jesús? ¿Aprendieron de Jesús? ¿Sí o no?
Jesús les explicaba las parábolas. ¿Por qué Cristo le explicaba las parábolas a ellos y a las otras gente no? Porque ellos tomaron tiempo para dedicarse y seguir a Jesús. Si usted se dedica y toma tiempo para seguir a Jesús, el mismo Espíritu comienza a hacerle entender la palabra de Dios. Y usará personas como el pastor, como los ancianos de la iglesia, como su servidor, para ayudarle a entender y comprender la palabra de Dios. Y yo quisiera finalizar con una pregunta. Amigo, amiga, ¿tiene usted planes de ir al reino de los cielos? Sí. Entonces usted necesita conocer a Jesús. ¿Tiene usted planes de vivir en la patria eterna por la eternidad con el Señor? Sí. Necesita estudiar la palabra de Dios. Los bienaventurados que aparecen en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. ¿Quiere usted tomar la decisión conmigo de sacar tiempo cada día para estudiar la Biblia y vivir conforme a esos santos principios? Si usted dice sí, por favor, póngase en pie conmigo. Mire qué hermoso dice la Biblia. Mire qué cosa linda dice la Biblia. Hablando de esos bienaventurados que conocen, que saben, que entienden, que comprenden los misterios de Dios, como dice el Señor Jesús. Me gusta en San Juan capítulo 12, versículo 28 al 30, dice el contexto que vinieron unos griegos que querían conocer a Jesús. El Señor Jesús, cuando escucha esto del labio de Andrés y de Felipe, le dice al Padre Celestial una declaración interesante. Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre, versículo 28. La Biblia dice en el versículo 28 de San Juan capítulo 12, entonces vino una voz del cielo y la voz dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La gente que está allí escucha lo que sonó y entonces se dividen en dos grupos. Ponga cuidado. Y dice la gente, versículo 29, dice, y la multitud que estaba allí, ¿qué dice ahora? Y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, ¿qué cosa? Un ángel le ha hablado. Pregunto, ¿se oyó la voz de Dios que habló, sí o no? Sí. Escucha la pregunta ahora, tenga cuidado. ¿Pero toda la multitud entendió lo mismo? No. ¿Cuántos grupos habían? Dos. ¿Qué oyó un grupo? Un trueno. ¿Y el otro grupo qué oyó? Una voz. La pregunta mía para usted es, ¿qué ha oído usted esta semana? ¿Un trueno? ¿O usted escuchó la voz de Dios? Si usted escuchó la voz de Dios, va por buen camino. Si usted lo que oyó fue un trueno, va por mal camino. La multitud que oyó un trueno se ve que estaba escuchando a Cristo por curiosidad. A eso no entienden el reino de los cielos. Pero cuando una persona es sincera, cuando una persona es abierta, cuando una persona es franca con Dios, el mismo Espíritu ilumina su mente para que entienda la palabra. ¿Es verdad o no es verdad? ¿A qué grupo pertenece usted? Amigo, recuerde, unos oyeron un trueno, pero otros oyeron la voz cuando dijeron, no, una voz de ángel. Un ángel habló, alguien le habló. Permite Dios que en esta semana usted haya oído la voz de Dios. ¿Por qué estudiamos la palabra de Dios? Si es verdad que usted oyó la voz de Dios, Cristo dijo, San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. ¿Es usted oveja de Dios? Recuerde que las ovejas son tan inteligentes, entre comillas, son tan sabias, entre comillas, que ellas son las que siguen a su pastor. Las ovejas no se llevan como las vacas. ¿Han visto las vacas cómo van? ¿Quién va adelante y quién va detrás? Las vacas van delante y el cowboy o el vaquero va detrás. Las ovejas no.
Con las ovejas, delante va el pastor. ¿Y qué hacen las ovejas? Sigan a su pastor. ¿Es usted oveja del Señor Jesús? Entonces usted le seguirá. Hay una linda historia que nunca olvido y que siempre me recuerdo con amor. De dos pastorcitos que estaban en el campo, estaban fuera y uno estaba atendiendo el rebaño de su familia de un lado de un cerro y el otro del otro lado del cerro. Estaba todo tranquilo. De repente por allá se oyó el rugido de un león, compadre. Este chiquitín sabía que del lado del otro cerro estaba el otro chiquitín. Así que este chiquitín, cuando oyó el león, salió corriendo donde estaba el otro chiquitín. Y el otro chiquitín salió corriendo para donde estaba el otro chiquitín. Y de repente se encontraron y se abrazaron del miedo y el terror. ¿Qué usted cree que hicieron las ovejas también? Pues las ovejas de este lado siguieron al chiquitín de este lado y las de este lado siguieron al chiquitín de este lado. Después que los rugidos del león se alejaron y estos estaban abrazados, pues todas las ovejas se mezclaron. Este rebaño se mezcló con este rebaño. Ahora se armó el problema. Le dice un chiquitín al otro, ya que pasó el peligro, le dice, pues recoge tus ovejas y vete. Y le dice el otro, no, recoge tú la tuya. O sea, pues están todas mezcladas. Ahora, una pregunta. ¿Conocían estos niñitos cuál era cada una de sus ovejas? No. Cosa linda. Y entonces empezaron a llorar por el liazo que se armó. Este fue a buscar a su papá para que venga a separar las ovejas y este sí fue a buscar a su papá para que venga a buscar las ovejas que le pertenecían. Y él cogió para allá y el otro cogió para acá. Y cuando las ovejas vieron que este se fue para allá y este otro se fue para acá, las ovejas de este se fueron detrás de él y las de este se fueron detrás de él. Al rato cada quien se fue con su pastor. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Así que si es verdad que Cristo es su pastor, a usted le veré en el reino de los cielos. Pero si no es verdad, no lo veré. Y le voy a decir una cosa, no me voy a entristecer. No. Pero si usted va, me voy a alegrar. Y pasaremos la eternidad juntos para la gloria de Dios. Amén. ¿Es usted oveja del Señor? Sí. Levante la mano conmigo y vamos a orar. Querido Padre Celestial, levantamos la mano reconociendo a Cristo como nuestro pastor, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro dueño. Le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador y a Él le entregamos nuestra vida, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Señor, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y despierte en nosotros el interés para estudiar su palabra, para conocerle mejor. Padre, no hacemos ninguna promesa, pero le rogamos que venga y sea propicio a cada uno de nosotros, pecadores y las damas pecadoras también. Lávenos, Señor, con la sangre de Jesús. Vístanos con su manto de justicia, únjanos con el Espíritu Santo, transfórmenos con su gracia, sosténganos con su mano todopoderosa y manténganos sin caer hasta que Cristo venga por segunda vez. Padre, los que necesitan regresar, que regresen. Los que necesitan prepararse para bautismo, que se preparen. Y los que ya estamos en este camino, fortalezca nuestra fe, Señor, con la unción de su Espíritu. En su mano bendita y santa nos entregamos, Dios. Aceptamos su voluntad cualquiera sea. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.